Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues ya está aquí la doctora Magdalena. Vamos a, en principio de cuenta, vamos a dar su currículum, por favor, licenciado. Gracias. Doctora en Derecho María Magdalena Flores González. Estudió en la Universidad de Guadalajara de 1985 a 1990, misma donde se le otorgó el premio El Efecto Erga Omnes en el amparo contra leyes, por obtener el primer lugar en tesis anuales universitarias en el área de Derecho en 1995, otorgada por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, CONACO, en junio de 1996. Además cuenta con una maestría en materia constitucional y amparo, misma que estudió en la Universidad de Guadalajara en la generación 2000-2002. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho entre lo justo y lo injusto, el control constitucional de leyes en México, mismo que estudió en el Instituto de Estudios Jurídicos generación 2007 a 2009, grado obtenido con mención honorífica. Además, podemos destacar dos certificados. Primero es Didáctica del Francés, CEDIFLE, expedido por la Universidad de Guadalajara de 1992 a 1993. Y el segundo es el docente certificado DH0991 en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, en 2016. No obstante a ello, también destacamos 3 diplomados. El primero es de Administración Pública Municipal, expedido por el Comité Directivo del Partido Acción Nacional. El segundo es diplomado en Derecho Penal por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, de julio a noviembre de 1999. Y el tercero es Pedagogía Interactiva por parte de la Universidad del Valle de Atemac en septiembre de 2003 a agosto de 2004. Como reconocimientos más sobresalientes destacan los siguientes: reconocimiento Carlos Ramírez Ledwin, mismo que fue otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara por su destacada labor académica en 1989. Reconocimiento Mariano Otero, mismo que fue otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara por su destacada labor académica en 1990. Reconocimiento por parte del licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, por su desempeño académico sobresaliente en 1990. Reconocimiento otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y la generación de abogados por parte del licenciado León Acevedes Fernández, a la mejor tesis del año de octubre de 1996. Pues compañeros, es muy importante que hagamos preguntas. La verdad, con todo respeto, hay que sacarle partido. La doctora es una persona muy conocedora de la materia. Y por otro lado, también les informo que este es el último taller que se maneja virtualmente. A partir del mes de enero ya nos reincorporamos normal en las conferencias presenciales y pensamos que va a ser el mismo lugar de siempre, que es en el Instituto, el que está en Avenida López Mateos, y es en el Centro de la Amistad. Entonces, compañeros, pues les deseo que todo salga bien y hagan sus preguntas. Gracias, doctora, es un honor. Gracias, doctor. Bien. Pues vamos a dar inicio a esta plática que amablemente el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia de Jalisco me hizo el honor de invitar. El tema que vamos a abordar es el tema amparo directo en revisión, pero previo a ello, pues a mí me gustaría hacer una especie de introducción en cuanto al el tema a abordar. Bueno, en primer lugar, debemos recordar que en materia de amparo existen medios de impugnación que la propia ley de amparo señala, los cuales son reclamación, queja, revisión y en su caso inconformidad en cuanto a ejecución o por de sentencias. Entonces, cada uno de estos medios de impugnación tienen una disposición especial en la propia ley de amparo, siendo considerado la revisión como el recurso más fuerte o como uno de los recursos torales. Y si nosotros recordamos las dos grandes vías o los dos grandes tipos de amparo, como son el amparo indirecto y el amparo directo, pues tenemos que en cuanto al amparo indirecto,
que conocemos como biinstancial, pues existen distintas también resoluciones que pueden ser impugnables. Por ejemplo, un desechamiento de demanda dará pie a una queja, a interposición del recurso de queja. Esta queja tiene ciertas reglas que se encuentran señaladas pues en la ley de amparo. Pero por una resolución que atañe a la suspensión de plano o que se niega también la suspensión definitiva, será recurrible a través de una revisión, del recurso de revisión. También las audiencias constitucionales llevadas en el amparo indirecto permite la impugnación vía recurso de revisión. Y por otro lado, tenemos también distintas cuestiones donde procede la revisión en materia de amparo indirecto. En los autos en que se revoque o se modifique la suspensión definitiva, da pie también al recurso de revisión. Sin embargo, dentro del apartado que tenemos en la ley de amparo del recurso de revisión, dentro del apartado que tenemos en el recurso de revisión, existe la fracción segunda del artículo 81. Del artículo 81, la fracción segunda, que es en la que especialmente nos vamos a enfocar o en lo que va a girar el tema de esta charla. Y es precisamente, como les mencionaba, en el propio artículo 81, su fracción segunda, establece la procedencia de la revisión en amparo directo. Me voy a permitir leerlo de manera textual y señala lo siguiente: artículo 81. Procede el recurso de revisión, fracción segunda, en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. En este momento solo hago el señalamiento de la procedencia del amparo, de la revisión en amparo directo, y posteriormente pues vamos a tratar de desentrañar el sentido de esta fracción para pues que tengan ustedes en cuenta todo el alcance y toda la limitante en su caso que tiene esta fracción. No sé si hasta aquí, ¿cómo? ¿No hay preguntas? Continuamos. Entonces, bueno, vamos a tener en primer lugar, que esta fracción establece la procedencia de la revisión tratándose de amparo directo. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, es importante porque si nosotros recordamos, el amparo directo se le ha conocido como el amparo uninstancial. ¿Qué significa esto? Que no admite recursos. Por regla general, no admite recursos. Sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción novena, señala la procedencia del recurso de revisión en amparo directo.
Y también tenemos que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley de amparo, pues nos va a desplegar la forma en que se tramita, en cuándo procede, y etcétera. Entonces, dicho esto, lo que podemos advertir en estos momentos es que la revisión en amparo directo sí procede, pero procede en situaciones excepcionales. La ley de amparo, en su texto que fue recientemente modificado, cuando menciono la palabra recientemente modificado, me refiero a que fue modificado el año pasado, en el año 2021, establece y señala la palabra excepcional o como una cuestión excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los amparos directos van a permitir que se puedan impugnar a través de la revisión, ¿sí? Este punto creo que también es importante. No todos los amparos directos permiten la revisión, sino bajo ciertos casos y circunstancias, pues que la propia ley de amparo va a señalar. Y como lo decía hace unos momentos, pues está establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, creo yo que es conveniente desentrañar ciertos sentidos para continuar abordando este tema. Bueno, por principio de cuentas, me gustaría que abordáramos entonces la procedencia del amparo directo en revisión. Mencioné que esta fracción segunda del artículo 81 fue reformada y la fracción, el año pasado, en el año 2021. Quiero volver a leerlo, vamos a estar continuamente revisando este texto y voy a ir haciendo anotaciones sobre lo que significa, en mi opinión, esta reforma. Bueno, señala la ley de amparo. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí tenemos el primer punto por el cual puede proceder el amparo directo en revisión, y es contra aquellas sentencias que fueron dictadas por el tribunal colegiado y que hayan decidido o que la constitucionalidad de normas generales, o bien, y con ello se esté interpretando, dice, la interpretación directa de un precepto de la Constitución, ¿sí? Este punto es muy importante. Si en una sentencia voy a regresar, o vamos a irnos un poquito hacia atrás, cuando nosotros planteamos un amparo directo, si en nuestro amparo directo hicimos valer conceptos de violación en donde se le solicite o se considere que se han aplicado normas que en opinión del quejoso son inconstitucionales, el tribunal colegiado va a abordar al resolver sobre este tema. Si en la sentencia del colegiado, del tribunal colegiado, que es una sentencia definitiva, no se abordó el estudio de estas normas constitucionales o que se consideran inconstitucionales, procede el recurso de revisión de amparo directo, ¿sí? Entonces, ese es un primer supuesto. Cuando siga subsistiendo el problema de constitucionalidad de normas generales,
o bien que el quejoso en sus conceptos de violación haya solicitado la interpretación directa de un precepto constitucional. También, si el colegiado no lo abordó el estudio, entonces procede el amparo directo en revisión contra la sentencia del colegiado. ¿Sí? Tenemos aquí ya dos supuestos, pero también existe un tercer supuesto que me parece a mí sumamente interesante, y el cual consiste en que el colegiado omita decidir sobre tales cuestiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el tribunal colegiado no aborda las cuestiones que le fueron planteadas a través de los conceptos de violación. Y entonces, en ese caso, procedería el amparo directo en revisión, ¿sí? Aquí esta parte dice, siempre omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, ¿sí? Entonces, tenemos tres puntos que tenemos que abordar sobre la procedencia del amparo directo en revisión. Contra normas generales, cuando se intente interpretar un precepto de la Constitución de manera directa, y por último, cuando se omita el estudio de tales cuestiones. ¿Sí? Bueno, esta es la materia, podemos decir, esa es la materia del recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, no solamente tenemos que agotar esto, sino que tiene que ser a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Entonces, no basta que tengamos esos tres supuestos de procedencia, sino que se requiere que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional ¿en qué? En materia constitucional o en materia de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que la Corte pues se ha erigido en un tribunal constitucional, y los temas que realmente revisa, que ve, son temas de constitucionalidad, o se erige como un tribunal constitucional. Entonces, este punto me parece importante. Luego tenemos, cierra este artículo con lo siguiente, esta fracción. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. ¿Qué quiere decir? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de considerar el asunto de importancia, lo va a estudiar, y solamente la materia constitucional. No va a tomar ningún otro aspecto. Este también me parece que es un punto muy importante. Ahora, a mí me gustaría comentar también que en la materia precisamente de esta revisión de amparo directo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, excepcional quiere decir que constituye excepción de la regla común, ¿sí? Que se aparta del ordinario o que ocurre rara vez, ¿sí? De acuerdo al diccionario de Oxford, señala que la palabra excepcional significa que forma excepción de la generalidad o de la regla común. También nos dice que es extraordinario o privilegiado, ¿sí? Esto es de acuerdo a las definiciones de diccionarios ordinarios. Como sinónimos de excepcional tenemos que es inusual, que es raro, que es insólito,
qué es peculiar y qué es extraordinario. Entonces, todo ello, hasta lo que hemos visto aquí, nos permite suponer o precisar que el amparo directo en revisión es un amparo o es la revisión de mayor relevancia dentro de los medios de impugnación que existen en amparo, ¿sí? Entonces, pues es importante tener en cuenta estos temas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Continuamos? ¿No hay ninguna? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué hago también estas anotaciones? Porque me llama la atención en esta reforma que hubo en el año pasado, en la reforma judicial del 2021, me llama la atención que cambia el texto de lo que se tenía señalado en la Constitución, en la Ley de Amparo y por supuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Palabras más, palabras menos, se señalaba que la revisión en amparo directo procedía contra normas generales, o sea, cuando en amparo directo se hubiera señalado normas generales, ¿sí? Gracias. Normas generales. También se señalaba cuando se trataba de hacer la interpretación directa de un artículo o un precepto constitucional o de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Y finalmente señalaba que procedía contra la omisión que se hubiera dado por el colegiado al no haberlos abordado. La anterior ley de amparo, la anterior normativa nos decía también que esto iba a proceder siempre que el asunto tuviera se consideraba que el criterio era de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Esto a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nuevamente, creo que espero que en este momento estemos comprendiendo que el amparo directo en revisión pues no es un medio de impugnación que permita que cualquier amparo directo pueda ser sujeto o pueda ser llevado ante el alto tribunal del país, en primer lugar. En segundo lugar, pues que existen ciertas características que acotan a que no se que pueda proceder, ¿sí? Como son, de acuerdo a la anterior ley de amparo, a la anterior normativa, que se considerara un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. En este momento, la ley dice: revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, ¿sí? Esto es de acuerdo al texto actual, ¿sí? Y luego, ya aquí en este texto no señala nada sobre los tratados internacionales. Entonces, creo, mi opinión, y ahorita lo van a escuchar el por qué considero voy a dar mi opinión respecto a esta reforma o esta procedencia. Me parece que lo que hace este cambio o esta reforma constitucional es limitar aún más la procedencia del amparo directo en revisión, ¿sí? Me parece que todavía pone vertientes más estrechas, más estrictas para la procedencia del amparo directo en revisión. Bueno, voy a hacer, me acaban de pasar una pregunta. Me hacen dos preguntas
que dice, bueno, son las siguientes. ¿Qué requisitos debe de tener el amparo directo en revisión en materia mercantil? Y ¿qué tribunal es competente para conocer de la revisión del amparo directo? Y luego dice, ¿cómo sería un ejemplo de un agravio que genera violaciones de constitucionalidad? ¿Y en dónde se le puede dar seguimiento de forma electrónica a un amparo directo en revisión? Bueno, voy a tratar de abordar estas preguntas conforme el desarrollo de la plática. Seguimos con ella. Entonces, no sé si hasta ahorita existe alguna duda de la procedencia del amparo directo en revisión, ¿no? Bien, ¿en qué tiempo se debe interponer la revisión en amparo directo? Se interpone igual en el mismo plazo que la revisión, es decir, en 10 días hábiles. Una vez que fue notificado, yo estaría pensando el quejoso. Se interpone en el plazo de 10 días hábiles. ¿Dónde o ante qué órgano se presenta? Pues en este caso se va a presentar ante el propio tribunal colegiado que emitió la sentencia o que resolvió el asunto, ¿sí? ¿En qué materia? En materia civil, ante un tribunal colegiado en materia civil, ante un tribunal colegiado en materia laboral, ante un tribunal colegiado en materia penal, ¿sí? En todos ellos procede en materia administrativa, procedería en su caso el recurso de revisión en amparo directo, ¿sí? Siempre que se establezcan los requisitos señalados anteriormente. Bueno, ya entonces dijimos el plazo para interponerlo, 10 días hábiles. Segundo, ¿ante quién se presenta? Segunda pregunta, pues ante el propio tribunal colegiado, ¿sí? ¿Quién va a resolver o quién es el órgano competente para resolverlo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, siguiendo ese orden, si nosotros sabemos que los tribunales colegiados son tribunales que forman parte del Poder Judicial de la Federación, que se encuentran solamente por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues imagínense la trascendencia. Y ahí nos da la respuesta de que sea la propia Corte la que se encarga de conocer del amparo directo en revisión, ¿sí? Entonces, el competente va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a pensar que nosotros formulamos ya nuestra revisión, nuestro recurso de revisión contra la sentencia dictada por el tribunal colegiado, en donde sigue subsistiendo el problema de constitucionalidad, o bien no se hizo una interpretación o queremos que se realice una interpretación directa a un precepto constitucional. Bueno, ¿qué se hace? Presentamos nuestro escrito, puede ser formulado o presentado, en forma escrita o bien vía electrónica, ¿sí? Por vía electrónica. El tribunal colegiado lo va a tener por presentado y tiene que remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal colegiado no hace pronunciamiento sobre su admisión. Quien determina si lo admite o no lo admite va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este punto también es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Fíjense bien, el presidente en el artículo 91 de la Ley de Amparo nos señala: el presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, va a calificar la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará. En este caso, se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora, en la reforma constitucional, tenemos en el párrafo siguiente, textualmente señala: cuando se trate del recurso de revisión en amparo directo,
No procederá ningún medio de impugnación en contra del auto que deseche el recurso. Aquí ya tenemos un gran problema. ¿Por qué menciono que es un gran problema? Porque si el presidente de la Suprema Corte decide desechar el recurso de revisión, hasta ahí llegamos. No puede proceder más, ¿sí? Y no existe ningún medio de impugnación permitido. ¿Por qué remarco esta parte? Porque anteriormente, cuando el presidente de la Corte desechaba un recurso de revisión en amparo directo, podíamos interponer la reclamación y la conocía la sala. Y entonces, la sala competente, de acuerdo a la materia, si era materia civil o penal o familiar, pues son asuntos de competencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se trata de materia laboral, administrativa, fiscal, bueno, dentro de todo esto va a ser la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta parte era muy interesante porque los ministros decidían sobre si ese asunto revestía una importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y debía ser admitido. Entonces, esta parte también era interesante. Ahora no tenemos ya esa posibilidad, ¿sí? Yo, ¿qué estaría pensando? Que aquellos que pudieron interponer su revisión, y en su caso impugnaron a través de la reclamación antes de esta reforma constitucional, posiblemente todavía estén en marcha sus recursos, el recurso de revisión, pero para nosotros, si no es admitido, pues ya no va a ser posible, ¿sí? Bueno, hasta aquí creo que estoy respondiendo a la pregunta de la licenciada Guadalupe Ayón, que me parece que fue mi alumna, y si es así, pues le mando un saludo. Si no, igual la saludo. Entonces, el tribunal competente para conocer es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Ahora bien, el recurso de revisión, el escrito del recurso de revisión tiene ciertas reglas que se tienen que atender. Y es lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando hacemos una impugnación o hacemos un recurso, vamos a expresar agravios, ¿sí? Entonces, el escrito de agravios debemos transcribir de manera textual la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiera omitido en la sentencia. Esto es fundamental, porque esta carga no se impone en los demás, en las otras revisiones. En la revisión de amparo indirecto no se establece esta carga, y aquí sí. ¿Qué significa? Pues que se tiene que transcribir aquella parte de la sentencia donde se esté haciendo la interpretación de normas constitucionales o bien de un precepto constitucional, ¿sí? Y en su caso, si se omitió, se tiene que transcribir el concepto de violación donde se le solicitó al colegiado que se hiciera ese estudio. Y esa parte es interesante, ¿sí? También eso es lo que estaríamos hablando. Si nosotros presentamos el recurso de revisión de manera impresa, bueno, estamos obligados a presentar un juego por cada una de las partes, más nuestro acuse. Si se presenta de manera electrónica, no es necesario. Si está presentado en materia electrónica, se le da seguimiento, también podemos dar seguimiento y nos va a mencionar, en su caso, pues se accede de manera electrónica para saber si fue admitido o desechado. Hay unas listas de notificación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nosotros podemos acceder, o en el portal también del Consejo de la Judicatura Federal, para dar seguimiento.
Ahora, todas las resoluciones, todos los acuerdos, los recibe el propio tribunal colegiado. Entonces también es una manera de poder saber qué es lo que está pasando, qué pasó con nuestro recurso de revisión, ¿sí? Es eso. Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Ninguna gusta. Bien. Bueno. Aquí me preguntan que cuál sería un ejemplo de un agravio que generaría violaciones de constitucionalidad. Yo creo que en la pregunta más bien se está refiriendo a cómo se puede promover un agravio cuando el tribunal colegiado omitió, ¿no? Omite o bien hace un análisis de un precepto constitucional. Entonces, miren, esta parte me gustaría, creo que es importante. Cuando nosotros expresamos un agravio, lo que tenemos que destacar va a ser la manera en que el tribunal colegiado abordó la constitucionalidad de una norma y también que siga subsistiendo el problema de constitucionalidad. Pero lo que tenemos que destacar es que el tribunal colegiado no realiza una interpretación de la norma o bien no establece un criterio de una interpretación directa de la constitucionalidad. Porque si yo solamente le digo a la Suprema Corte de Justicia, no hace un control de constitucionalidad, no interpreta la norma o no señala cuál es el sentido de un precepto directo, de un precepto constitucional, es un agravio que no va a tener mayor eficacia. Es un agravio que va a ser declarado infundado e inoperante. ¿Por qué? Porque no estoy realizando un verdadero agravio. Tengo que hacer un silogismo. Bueno, hay muchas maneras de plantear un agravio. Hay ocasiones, y eso lo sabemos por jurisprudencia, que se señala que para que proceda un agravio, basta señalar la contradicción y la causa, por ejemplo, un concepto de violación, la causa de pedir. Entonces, no te da, aparentemente ya no existen muchas exigencias, sin embargo, en mi opinión, sí debemos tener cuidado de hacer un verdadero planteamiento lógico. Es decir, en la demanda se planteó esto y el colegiado no aborda adecuadamente la cuestión de constitucionalidad, ¿sí? Yo traje algunas tesis, algunas jurisprudencias que creo que nos pueden ayudar para el caso. Me gustaría, por ejemplo, esta es una tesis muy reciente. Dice: recurso de apelación en el proceso penal acusatorio. El artículo 468, fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación con aquellas consideraciones distintas a la valoración de pruebas, siempre y cuando no comprometa el principio de inmediación, viola el derecho de las víctimas u ofendidos del delito a contar con un recurso efectivo. ¿Por qué me llama la atención esta tesis? Es una tesis aislada, pues porque fue precisamente este criterio resuelto en un amparo directo en revisión, el cual es el 1660 del año 2020. La fecha de sesión fue el 13 de octubre del 2021. Y entonces, esta tesis
ya se establece, como últimamente lo ha hecho la Corte, habla de una parte de hechos, una parte de criterio jurídico y la justificación, ¿sí? Entonces dice el criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación con aquellas consideraciones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, es inconstitucional al vulnerar el derecho a contar con un recurso efectivo y, por lo tanto, no debe regular la actuación del órgano de apelación cuando quien acceda al recurso sea la víctima o ofendido del delito. Esta tesis es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente se está indicando que es violatorio esta parte normativa y que las víctimas pues se les está dejando en un estado de indefensión, ¿sí? Aquí es indispensable tener una herramienta adjetiva para las víctimas idónea para combatir posibles violaciones a los derechos de las víctimas generadas en la sentencia primigenia. Y esa herramienta es idónea si se permite abordar los temas principales a que hace referencia a la controversia planteada de manera completa. De otro modo, los derechos de las víctimas no estarían adecuadamente garantizados. Así, para sostener, sino que podrían quedar al arbitrio de una autoridad independiente o imparcial. Para sostener que un recurso es efectivo, es necesario que el órgano jurisdiccional revisor tenga atribuciones para analizar tales cuestiones jurídicas como fácticas y probatorias, pues en la actividad jurisdiccional es inescindible la cuestión jurídica de la fáctica. De ahí que, si el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales no permite la revisión en segunda instancia de la valoración probatoria, debe estimarse inconstitucional, pues la norma es clara y no permite una interpretación conforme, ¿sí? Como les dije, este criterio es del 16 de octubre del año 2021. Me dio gusto porque pues tenemos por ahí un estudio que habla de los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal, en el procedimiento penal acusatorio, y en él precisamente su servidora es la autora, y menciono que están acotados los derechos de las víctimas y no se permite contar con un recurso efectivo. La existencia de un recurso constitucional, un recurso efectivo, lo establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, esta interpretación que hace la Corte, me parece que también es muy relevante. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. ¿Seguimos? Bueno. Fíjense, aquí hay otra tesis también muy interesante. Porque, podemos decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay asuntos que se puedan realmente llevar a la Suprema Corte? Bueno, yo les voy a dar una opinión muy personal. Yo considero que desde el momento en que nosotros como abogados presentamos un amparo, podemos saber o podemos tratar de prever si ese asunto pudiera ser susceptible de ser llevado ante la competencia de la Corte. Esto es algo que nos va a dar, precisamente el asunto en sí, ¿sí? No todos los asuntos, no todos los amparos directos nos van a permitir acudir ante la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, creo que el abogado es el que debe de tener la suficiente perspicacia
para saber si un asunto puede ser materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuáles materias? Bueno, todas las materias, ¿sí? Todas las materias por violación, por ejemplo, de derechos humanos, por interpretación directa de un precepto constitucional, o bien por inconstitucionalidad de normas generales, de normas. Fíjense, este me llamó la atención, también está resuelto en el año 2020, pero bueno, esto deriva de un amparo, de un recurso de reclamación. ¿Qué me hace pensar esto? Pues que fue una demanda de amparo una revisión que se planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue desechada. Entonces, en su momento se interpuso la reclamación y fíjense qué interesante, dice: revisión en amparo directo. Procede excepcionalmente, cuando la sentencia recurrida resuelve el problema de constitucionalidad planteado, contraviniendo las precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Dice, si bien existen criterios aislados de esta Suprema Corte que en estricto sentido no obligan a los tribunales inferiores, lo cierto es que si estos deciden inobservar los precedentes de la Corte, y precisamente ello es motivo de impugnación a través de la revisión en amparo directo, este alto tribunal cuenta con amplias facultades para conocer del asunto, a fin de reiterar el recto entendimiento que debe darse a la Constitución General, evitar interpretaciones divergentes sobre el mismo problema constitucional y posibilitar que los justiciables puedan ver realizadas sus expectativas de ser juzgados en forma consistente con los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional. Fíjense qué interesante este tema. Esto fue resuelto en una reclamación que anteriormente sí se permitía, fue visto en la segunda sala de la Suprema Corte, y el ponente fue el ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Por qué es importante este tema? Fíjense, el tribunal sí resolvió, ¿sí? ¿Queda claro? El tribunal colegiado sí resolvió, pero desacata o va en contra de un precedente de la Suprema Corte, por lo cual la Corte consideró, ¿sí?, que sí era materia de recurso para evitar que interpretaciones divergentes. Imagínense, o sea, si un colegiado dice, si bien algunos temas se pueden, son obligatorios, pues lo cierto es que podía crear infinidad de criterios y esos criterios pues no nos iban a ayudar, ¿sí? Y en lugar de tener un orden jurídico más armónico, pues podía propiciar criterios o interpretaciones distintas. ¿Sí? Este tema también me parece que es relevante. Bueno, me hablan... Sí, aquí hay una pregunta que me parece, no sé quién la plantea. Ok. Bueno, voy a ir tratando de dar respuesta, así vamos a hacerlo. Dice la pregunta: ¿por qué desde el inicio de un juicio se debe plantear la inconstitucionalidad para que proceda el amparo directo en revisión? Pues la respuesta es que si no se plantea desde un principio no tenemos materia, porque ¿cómo podemos decir que el tribunal colegiado incumplió con su carga de realizar este control constitucional? ¿Sí? Tenemos que hacerlo desde un principio, ¿sí? Ahora, hay ocasiones o hay ciertas materias que permiten que el tribunal colegiado de manera oficiosa aborde el tema constitucional. ¿Qué materias son? Pues cuando se dé la suplencia de la queja, tratándose de menores, de incapaces, en materia laboral, tratándose también del trabajador, en núcleo agrario, en materia agraria, que opera la suplencia de la queja,
También tenemos en materia penal, pues tratándose del imputado, etcétera. Entonces, hay ocasiones en que el propio tribunal colegiado tiene por obligación que la propia ley de amparo le establece, pues puede realizar esa verificación normativa, ¿sí? Y entonces, si nosotros no lo hicimos valer en nuestro amparo, podemos hacerlo valer en una revisión, cuando el colegiado actúa de manera oficiosa conforme lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, ¿sí? La otra situación, bueno, no sé si con esto queda, doy respuesta al planteamiento. Se tiene que plantear desde nuestra demanda de amparo directo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en materia de custodia, por ejemplo, ha habido distintos criterios y distintas normas? Una de esas normas era que los niños tenían que permanecer al lado de la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se consideraba que la madre era la persona más capaz o la que era la encargada de cuidar y velar por los niños, ¿sí? Después este criterio cambia, incluso empieza a establecerse en las leyes, en el Código Civil, en los códigos civiles, y hubo estados en los cuales decía que la custodia de los menores tenían que permanecer con la madre siempre y cuando tuvieran una edad de 12 años o hasta los 12 años, ¿sí? Después esa edad cambia y se establece que podían permanecer con ella hasta los 7 años, ¿sí? Se daba una serie de justificaciones, como lo son, por ejemplo, que es la edad, o sea, de los meses o los primeros días de nacido hasta los 5 años, es la parte más fuerte de un individuo en donde se forma su personalidad. Entonces, estos eran algunos de los temas que se consideraban en el Código Civil en el tema custodia. Sin embargo, por interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el considerar a una mujer, en este caso a la madre, como la más idónea para detentar la custodia de menores, es un estereotipo, ¿sí?, de género, y que no necesariamente puede ser la más calificada para mantener la custodia de los menores. Entonces, ante esto, ha habido cambios ya. En este caso, estaríamos hablando que se hace una interpretación de un artículo, o se hizo una interpretación de un artículo, ¿sí?, y se consideró inconstitucional la norma. Y entonces esto da pie a distintos criterios de la Corte, en las cuales, por ejemplo, ahora se tiene que tomar en cuenta el interés superior del menor, y la custodia la va a determinar el juez, ¿sí? Pero ya va a determinarlo de acuerdo a cuál padre es el más idóneo para que conserve la custodia de los niños, ¿sí? Ya no por un criterio que establecía la ley como a rajatabla, ¿sí?, de 12 años, 7 años, no, ya no. Ahora es cuál de los padres es el más capaz para detentar la custodia de los menores, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se tuvo que hacer un control constitucional, o se tuvo que establecer, por ejemplo, ante un padre, por ejemplo, que hubiera sido declarado como no ideal para tener la custodia de su niño, se va a la revisión en amparo directo, o si el propio colegiado estableció este artículo, pues lógicamente esto lo legitimó, ¿sí? Lo legitimó, ¿para qué? Para acudir al amparo directo en revisión, ¿sí? Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una interpretación
y señala que es inconstitucional, ¿sí? Este es un ejemplo. Y si nosotros navegamos alegremente por la página de la Corte, nos vamos a dar cuenta de varios asuntos en amparo directo en revisión, ¿sí? Son pocos asuntos, sin embargo, sí considero que son asuntos de importancia, son asuntos trascendentes. Otro de los temas, bueno, este tema no fue por amparo directo, pero sabemos, vamos a pensar, muy bien. Nosotros sabemos que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se establece o se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien, en su caso, esto derivó de una acción de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, y la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, determinó la existencia o la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, ahora varios de los estados, o se da como una cuestión a la par, varios estados legislan en su código civil la parte o códigos familiares, en algunos casos, la parte relativa al matrimonio, ¿sí? Y entonces, en algunos de ellos señalaban, por ejemplo, lo siguiente: el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Todas las legislaciones que tienen esta normativa son consideradas inconstitucionales, ¿sí? ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, si nosotros vemos el Código Civil del Estado de Jalisco, tenemos por ahí un apartado que dice que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, una vez declarado, no fue en automático. ¿A qué me refiero? A que muchas parejas tuvieron que promover amparos para poderse casar, ¿sí? Porque no satisfacían los requisitos del registro civil. Entonces, tuvieron que acudir ante amparos, y los amparos ya fueron producto de la interpretación que hizo la Corte. Pero vamos a pensar que alguno de estos estados, aún así, aún declarado inconstitucional, continúa con esa negativa y establece una disposición normativa similar. Bueno, esto estaría contrariando los criterios de la Corte y daría pie a un amparo directo en revisión, ¿sí? Ya casi no existen estados, bueno, sí existen algunos, pero en donde se esté dando esta parte. Sin embargo, esto nos daría pie a un amparo directo en revisión, ¿sí? Me preguntan aquí. Ok, aquí hay unas preguntas muy, muy interesantes. Bueno, creo que no sé si quedó claro la forma en que sí debemos de plantear desde nuestra demanda de amparo la inconstitucionalidad de una ley o de una interpretación directa de la Constitución para que proceda, en su caso, la revisión, ¿sí? Es de alguna manera preparar, ¿sí? De alguna manera es prepararlo. Bien, aquí existe una pregunta que me parece muy interesante. Dice: buenas tardes. Dentro de la materia mercantil, al separar por cuantía mayor o menor, en este último caso, no existe defensa durante el procedimiento, sino hasta que se dicte sentencia, ya que la apelación a prevención es solo una manifestación a futuro. Según su opinión personal, ¿cree usted que esta circunstancia pudiera constituir una violación
a los derechos humanos, específicamente en el artículo 7 y 25 de la Convención de Derechos Humanos, que es el derecho a la defensa y tener un amparo, sencillo procesalmente. Bueno, tengo entendido que en la materia mercantil, precisamente al separar las cuantías, se trata para hacer más ágil, en su caso, el procedimiento y evitar juicios largos o que se alarguen innecesariamente, ¿sí? Aquí se habla de una apelación a prevención, ¿sí? Que hasta que se dicta la sentencia, pues pudiera darnos espacio o lugar para hacerlo valer como una violación procesal, ¿sí? Si así lo estoy entendiendo. En mi opinión, si es una violación procesal, ojo, tiene el amparo directo y puede hacer valer la inconstitucionalidad del Código de Comercio en la parte en que se establece la apelación a prevención, ¿sí? Yo creo que sí pudiera hacerlo valer como en el propio amparo directo, primero como una violación procesal. Sin embargo, tendría que señalar el Código de Comercio, el artículo del Código de Comercio y por qué razón. O sea, aquí sí tiene que hacer usted toda una argumentación en por qué razón considera que viola el derecho a la defensa y a tener un amparo sencillo procesalmente, ¿sí? Pero esto sería una argumentación que usted tendría que hacer para que el tribunal colegiado estudie esta circunstancia. Y si el tribunal colegiado realiza una interpretación, pero sigue subsistiendo el problema de constitucionalidad, puede interponer el amparo en revisión, amparo directo en revisión, ¿sí? Bien. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se tiene contemplado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su resultado a la revisión? Pues mire, la ley de amparo y la ley orgánica y los acuerdos del Pleno, etcétera, el acuerdo del Pleno que ve la cuestión del amparo directo en revisión es el 9/2015, ¿sí? Es el acuerdo del Pleno en donde está establecido las reglas del amparo directo en revisión. Bueno, el término sería 90 días hábiles, 90 días. Sin embargo, la realidad es que está completamente rebasado, completamente rebasado. ¿En cuánto tiempo se resuelven los amparos directos en revisión? Lo primero que yo le aconsejaría es armarse de paciencia. Aproximadamente son 2 años en que se resuelve un asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un amparo directo en revisión aproximadamente puede tardar entre 1 año a 2 años para que pueda resolverse, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo también, no todos los amparos directos, no todos los amparos van a permitir acudir a la revisión, ¿sí? Solo en casos excepcionales, solo en casos de suma importancia y que realmente se estén violentando normas o que necesitemos que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma, entonces sí podemos acudir a la revisión. Entonces, bueno, con eso yo en la experiencia personal así me resolvieron un amparo en 2 años, y me lo resolvieron en 2 años. Cuando llegó al colegiado tardó otros 6 meses. Entonces, pues realmente es un camino, o sea, es mucho tiempo el que se puede llevar. Sin embargo, sí les puedo comentar lo siguiente: en ese amparo, cuando ya llegó al colegiado, etcétera, el comentario que me hicieron a mí fue que gracias a que había abogados que planteábamos estos temas,
pues se lograba resolver, y que ya aquí en el tercer circuito ya había habido varios casos que se habían resuelto gracias a la revisión que presentamos. Entonces, pues también es como una cuestión muy satisfactoria el poder presentarlos, ¿sí? Me preguntan también aquí que cuál es mi opinión personal respecto a que se estén cerrando aún más las posibilidades de interpretación de preceptos constitucionales violatorios de derechos humanos en la revisión. Pues definitivamente mi opinión es que esto es un retroceso. A mí me parece que esto, yo veo dos formas en las cuales nos están impidiendo, esta situación. Es el no permitir, en su caso, que exista un medio de impugnación ante un desechamiento de un amparo directo en revisión. Ese es por un lado. Y la otra, pues que la procedencia se hace un poquito más estrecha, y sí me parece que esto es un retroceso. ¿Por qué razón lo menciono? Bueno, porque realmente el único medio que cuenta o con el que cuenta un justiciable para la protección de sus derechos humanos es por excelencia el amparo. Entonces, si no le permite tener la posibilidad de mostrar su inconformidad, me parece que es una violación a sus derechos humanos, propiciada pues por el propio, yo sé que esto a lo mejor a muchos no les va a agradar, pero en muchas ocasiones el propio juzgador no atiende las directrices que señala la propia Constitución, como son, por ejemplo, el principio pro persona, la interpretación conforme, y en su caso, como lo mencioné con anterioridad, aquellos casos en que se permita realizar suplencia de la queja. Entonces, sí me parece que es negativo esto, de que se esté cerrando esta posibilidad, ¿sí? No es fácil acudir a la corte, pero si estamos siendo condicionados y que se cierre todavía más, pues no veo en un futuro próximo la posibilidad. Ojalá y esto se pudiera revertir. Tampoco se trata de admitir todos los asuntos, yo estoy de acuerdo, sé que existen cargas de trabajo muy fuertes, ¿sí? Y creo que esta reforma judicial tuvo que ver mucho con el tema de carga laboral. Sin embargo, pues me parece que se tienen que emplear otros mecanismos, pero no perjudicar o no lesionar los derechos humanos de los justiciables. Sí. Muy bien, bueno. No sé si existen más preguntas. Todavía no. Bueno, miren, aquí me gustaría señalar otra tesis. Esta es jurisprudencia, que también me parece que es interesante tener muy en cuenta al momento de hacer nuestro planteamiento, ¿sí? Y la voz de jurisprudencia es la siguiente: revisión en amparo directo, cuando el planteamiento lo hace improcedente. Conforme a los artículos 107, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción 2 de la Ley de Amparo, 10, fracción tercera, y 21, fracción tercera, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión contra resoluciones que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, se requiere que en ella se decida sobre un planteamiento de inconstitucionalidad, o bien que, habiéndose hecho valer un concepto de violación en ese sentido, se hubiera omitido su estudio. Ahora, un planteamiento de inconstitucionalidad
como requisito de procedencia del recurso de revisión en amparo directo consiste en hacer valer en la demanda de amparo conceptos de violación encaminados a evidenciar la contrariedad que resulta del análisis comparativo entre un precepto secundario y uno de rango constitucional, o bien en manifestar la necesidad de interpretar un precepto constitucional. En ese sentido, la omisión de dar respuesta al planteamiento formulado en la demanda, mediante el cual se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito que realice la interpretación directa de un precepto constitucional, de la Constitución, bajo el argumento de que es necesaria para establecer el alcance que debe darse a una norma secundaria, no constituye un aspecto que ataña a la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República, pues tal aseveración no está encaminada a exponer la necesidad de interpretar un precepto constitucional, ni a evidenciar la contrariedad entre un precepto secundario y uno constitucional. Por consiguiente, el hecho de que en la sentencia recurrida se omita realizar una interpretación constitucional en esos términos no implica que se surta el presupuesto para la procedencia del recurso de revisión directo, en amparo directo. Palabras más, palabras menos, ¿qué desprendemos con esta jurisprudencia? Pues que tenemos que formular conceptos de violación encaminados a no solamente a que me digan cuál es el alcance que debe de tener un precepto normativo o de la ley secundaria, eso no, sino cuál es el alcance o la interpretación de un precepto directo de la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? También que me permite desprender que es sumamente técnico, ¿sí? Que es sumamente técnico. Entonces, fíjense nada más, pequeño problema que tenemos. Primero, que el asunto planteado realmente contenga, o en nuestro amparo presentado, en nuestro amparo directo, se solicite la interpretación o la declaración de un precepto de la Constitución, o bien de la inconstitucionalidad de normas, ¿sí? Y tercero, que se hubiera omitido su estudio. Esos tres supuestos sumamente importantes para que proceda el amparo directo en revisión. Siguiente es realizar verdaderos planteamientos en ese sentido, es decir, conceptos de violación sólidos, ¿sí? Y tercero, que la sentencia del tribunal colegiado no interprete la norma, que puede contravenir incluso a la jurisprudencia o precedentes de la Suprema Corte, o bien que omita pronunciarse sobre tales temas, ¿sí? Y entonces, ya tengo esos tres aspectos para la procedencia. ¿Qué más sigue? Pues formular un verdadero recurso de revisión, formular verdaderos agravios para la procedencia de este recurso, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. ¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, pues creo que cada caso es lo que nos va a llevar a hacer un estudio de los temas planteados. Me parece que eso es fundamental. Miren, yo estuve haciendo una búsqueda de distintos criterios de la procedencia, primero del recurso de revisión en amparo directo,
Hay unos temas en específico, como es el primero que les leí en materia penal. En materia penal hay un abordaje muy interesante que han sido derivados de amparos directos en revisión en cuanto, por ejemplo, la incapacidad técnica del defensor. Hay un criterio que me llamó mucho la atención en la cual dice que la estrategia defensiva no forma parte de un control constitucional. Esa parte me llamó la atención. Aquí tengo distintos tesis. Va a depender de la materia en la que se esté hablando del abordaje, pero creo yo que también nosotros como abogados tenemos una sensibilidad para entender qué asunto puede dar materia para llevarlo a la corte. No son fáciles, yo creo que son pocos asuntos que podemos tener en nuestra vida profesional, pero también pues creo que representan un reto y como tal pues hay que abordarlo, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Pues nos hace estudiar más, nos hace profundizar, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros hablamos, podemos pensar que es algo teórico, que nunca vamos a estar en un asunto similar o lo vemos como algo muy lejano hacia nosotros, cuando puede ser que a la vuelta de la esquina nos esté esperando un amparo que podemos llevar a la corte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues que profundicen sobre este tema, ¿no? Sobre el tema que tengan ustedes. Me dice lo siguiente. En el caso que yo no esté de acuerdo con la sentencia que dicta el colegiado y me vaya por el recurso de amparo en revisión, tengo 10 días hábiles para meter el amparo. Si me hubiera imposibilitado por cuestiones de salud que no alcanzara a meterlo, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pues nada, o sea, ¿qué tienes que hacer? Presentarlo dentro del término, ¿sí? Yo siempre juego y siempre digo que es como la Cenicienta antes de las 12 de la noche. Entonces, no lo pudiste presentar en físico, preséntalo electrónicamente, ¿sí? Hay buzones judiciales donde se puede presentar el amparo. Una situación personal no es motivo o no da motivo a que no cumplamos con ciertos formalismos o formalidades. Entonces, este plazo realmente se convierte en 15 días. Son 10 días hábiles, pero realmente son 15 días con los que contamos para presentarlo. Entonces nosotros sabemos que ni sábados ni domingos son hábiles para el tribunal colegiado, ni días festivos, ni aquellos días declarados así por el Consejo de la Judicatura. Entonces creo que sí tenemos un buen planteamiento. Esto me lleva a pensar una situación que se puede dar. Miren, ¿a quién no le ha ocurrido que, por ejemplo, se dicta una sentencia, una resolución? Vamos a pensar el día 5 de julio, ¿sí? O el día 11 de diciembre, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese día ya está engrosada la sentencia. Estos días que les estoy señalando es que la sentencia del tribunal colegiado ya está engrosada. A partir de ese momento es el plazo de 10 días, ¿sí? Pero si se están dando cuenta, estoy señalando dos situaciones en las cuales, ¿qué dije? 5 de julio y 11 de diciembre. ¿Qué va a pasar próximamente? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el colegiado va a salir de vacaciones si no está en turno. Y entonces, en ese momento, ese plazo de 10 días se suspende hasta que regrese el colegiado y vuelva a transcurrir el término, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos decir que se suspende, pero por una cuestión personal, pues no podemos, yo creo que si lo hacemos de forma extemporánea, pues ni siquiera lo van a tener por presentado, porque está extemporáneo, ¿verdad? Eso es lo que yo diría. Y una cosa es que estemos de acuerdo con la sentencia,
y otra cosa es que proceda el amparo directo en revisión. Esa es la invitación, ¿no? Porque yo puedo pensar que la sentencia del colegiado no estuvo conforme a mis intereses, sin embargo, yo sé que los temas que le planteé al colegiado, esto es muy importante, fueron de mera legalidad o bien de constitucionalidad, pero que no va a significar un caso importante y trascendente a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional. Entonces, pues no procedería. La siguiente pregunta. En caso que la Suprema Corte de Justicia en el amparo en revisión fallara a favor de lo que dictó el colegiado por alguna cuestión, de que estuvieran de acuerdo o por equivocación, ¿qué se tendría que hacer en caso que se siguiera violentando un precepto constitucional? Estoy entendiendo en esta pregunta que el colegiado confirma la resolución del tribunal colegiado, que la Corte confirma la resolución del tribunal colegiado. Miren, me dice que si, porque estuvieran de acuerdo o por equivocación. Este amparo directo en revisión, una vez que es admitido, esta parte me ha faltado comentarles, una vez que es admitido en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se turna a un ministro, primero se turna a la sala correspondiente, ¿sí? Primera sala o segunda sala. Bien, una vez que llegan los autos a la sala, el presidente de la sala determina a cuál de los ministros se les turna para que sea el ministro ponente, ¿sí? Y él, a su vez, cuenta con secretarios de estudio y cuenta que van a atender el proyecto, ¿sí? Una vez que tenga el secretario de estudio y cuenta, que ya lo comenté, lo ideal sería que en 90 días tuviéramos un proyecto, pero la realidad es que por la carga de trabajo no es posible. Una vez que el secretario de estudio y cuenta da cuenta al ministro y él aprueba el proyecto, entonces sí lo distribuye entre el resto de los ministros, ¿sí? Para ser sesionado. Y hay una sesión pública. Esto también es interesante. Hay una sesión pública y en esta sesión pública primero ellos sesionan en lo privado y posteriormente se hace la sesión pública en la cual ustedes podemos acudir y ahí emiten el sentido del fallo, ¿sí? Entonces, esto a lo que voy. Si deciden confirmar la resolución del colegiado, se sesiona y tiene que ser por mayoría de votos de los ministros. Puede ser por unanimidad o puede ser por mayoría. Cada sala se conforma por 5 ministros, como ustedes saben, entonces la votación puede ser por la votación de unánime, por mayoría de votos, ¿sí? Si es por mayoría de votos, pues yo no creo que sea que sea una equivocación, ¿sí? Yo no creo que sea una equivocación, es una decisión que están tomando. Y ahorita les voy a mencionar algo que también me llamó aquí muchísimo la atención. Y vamos a pensar, yo sigo creyendo que no abordaron el problema. Bueno, dependiendo el caso en específico, fíjense bien, si se trata de vulneración de derechos humanos y ya se pronunció la Corte en amparo directo en revisión, ¿qué nos quedaría? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se agotaron todos los medios defensivos en el Estado mexicano y entonces ya tendríamos que acudir a instancias internacionales. Es lo que yo le contestaría a la licenciada Kimberly. Bien, ahora a otra pregunta.
¿Usted considera que la reforma judicial en materia de amparo, en el sentido de derogar el recurso de reclamación para que conozcan las salas ante la no admisión de un amparo en revisión determinado por el presidente de la Suprema Corte, es más una herramienta política para el Ejecutivo Federal y no una estrategia para purificar los asuntos que llegan a la Suprema Corte? Bueno, su pregunta es muy interesante. Definitivamente sí hay un sesgo político en varias de las reformas a la ley de amparo. Una de las reformas me parece delicadas, trascendentes, es la que se refiere a los temas de suspensión, ¿sí? E incluso también de procedencia de amparo. Entonces sí hay un sesgo político, claro. En cuanto a purificar los asuntos que llegan a la Suprema Corte, yo creo que estamos también, o sea, creo que es una cuestión en la cual, como se los comentaba, la Corte se ampara, por utilizar una palabra, en el pretexto o la excusa o la realidad de que tienen una gran carga de trabajo. O sea, la verdad es que tienen una carga de trabajo muy fuerte, ¿sí? Sin embargo, y eso sí lo quiero reiterar, también tienen un presupuesto federal muy fuerte. ¿Por qué? Porque acuérdense que es uno de los poderes, ¿no? El Poder Judicial de la Federación es un poder muy fuerte y lógicamente tienen un presupuesto muy holgado, unos sueldos muy buscados por muchos y poco accesible para otros, ¿sí? Entonces, yo considero que pudiera haber sido una justificación la intención de purificar los asuntos. Sin embargo, sí considero que la desaparición del recurso de reclamación es una lesión para el justiciable. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, con el trabajo que tienen los ministros, y si determinan en una reclamación que es un asunto importante, ¿qué me está dando a entender? Que es un asunto importante. Y muchas veces quien desecha los recursos, pues son los secretarios, ¿sí? Que el presidente solamente corrobora, pero en muchas ocasiones la propia inercia del trabajo no se tiene un detenimiento sobre cada asunto que se le plantea, ¿sí? Entonces, licenciado Víctor, sí considero que es una situación mixta. Por un lado, creo que sí es una herramienta política. Por otro lado, me parece que es inadecuado si la justificación fue para disminuir la carga de trabajo, porque me parece que vamos a tener un sistema jurídico no adecuado, ¿sí? Creo que los criterios de la Corte nos estaban dando mucha luz. Hay asuntos que se pueden plantear en amparo indirecto. Hay asuntos que la Corte atrae la competencia, pero que si se hace este ejercicio, si el propio colegiado falla en un momento dado, pues era una muy buena oportunidad de plantear una cuestión trascendente ante la Corte. Sí lo creo. Ahora, otra pregunta dice, ¿me puedo amparar contra la Suprema Corte por no respetar el término que marca la ley para dar contestación? Pues la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque no procede el amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Por más que estén lesionando, por más que tengamos, ¿qué les sugiero? Paciencia. Definitivamente creo que nuestra carrera es de mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, pues es eso lo que ahorita yo comentaría. Hay un criterio que también me parece interesante. Y es una jurisprudencia de la de la primera sala, y nos dice lo siguiente: revisión en amparo directo. Es improcedente cuando los agravios tendientes a combatir la declaratoria de inoperancia del tema de constitucionalidad
cuyo estudio fue omitido por el Tribunal Colegiado de Circuito resulten igualmente inoperantes. Y entonces me dice esencialmente, la procedencia del recurso referido requiere escenarios en los que la cuestión constitucional, primero, se plantee por la quejosa. O sea, si nosotros no lo planteamos, no va a ser posible. Dice, y haya sido estudiada por el Tribunal Colegiado de Circuito. 2. Se haya planteado por la quejosa y el estudio respectivo haya sido omitido. ¿Sí? O 3. No haya sido planteado por la quejosa, pero fue abordado oficiosamente por el Tribunal Colegiado. ¿Sí? Y entonces dice, en el segundo caso, es posible que la omisión del estudio se justifique por un impedimento jurídico aludido por el Tribunal Colegiado de Circuito, que lo lleve a calificar los planteamientos respectivos como inoperantes, insuficientes o inatendibles. Y entonces nos dice, hace relación de distintas tesis, dice, si los agravios contra la calificativa de inoperancia resultan preliminarmente atendibles, su estudio corresponderá a un análisis de fondo y en caso de ser fundados, con base en el artículo 93 de la Ley de Amparo, deberá estudiarse la cuestión de constitucionalidad omitida por el Tribunal Colegiado de Circuito. Eso me parece muy relevante. Si yo planteo un amparo directo en revisión, mi intención es que se estudie, que se analice, ¿sí? Y entonces hay dos caminos. Por un lado, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede confirmar la resolución del colegiado, quiere decir, como me lo plantearon, que está de acuerdo o que o sea, estuvo de acuerdo con el planteamiento o con la forma de interpretación del colegiado. O bien, puede modificar la sentencia. Y en esa modificación, fíjense bien, esto es bien interesante, solamente puede abordar cuestiones de constitucionalidad, pero si al abordar cuestiones de constitucionalidad se advierte que puede reponerse el procedimiento, así lo va a indicar al colegiado. Pero es muy simpático como lo dice la Corte. Bueno, utilizo la palabra simpático de la siguiente forma. La Corte le da la directriz al colegiado y le dice, si advierte el tribunal colegiado que la procedencia de una reposición del procedimiento con plenitud de jurisdicción, lo puede hacer. Pero en realidad le está dando una directriz muy interesante, repon el procedimiento, ¿sí? O bien interpreta, cuando la Corte sí considera que hubo esa lesión, que no se tiene que reponer el procedimiento, la Corte hace el estudio. Eso es muy interesante, es muy satisfactorio, ¿sí? Miren, yo en el asunto que planteé en la Corte, recuerdo que pedí la suplencia de la queja, porque el tema que yo estaba planteando permitía la suplencia de la queja al tratarse de una persona con discapacidad mental. Entonces, yo solicité a la Corte, yo consideré dentro de mis conceptos de violación que al quejoso se le estaba discriminando, no se estaba respetando la garantía de igualdad y no se estaba permitiendo el acceso a la justicia. Entonces, la Corte, primero el colegiado aduce una cuestión de legitimación y en cuartilla y media el colegiado dice: no abordo ninguno de tus conceptos de violación. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que existe una circunstancia de legitimación y me impide analizarlo. Y entonces yo había, dentro de los conceptos de violación que yo había formulado, solicité la interpretación del alcance de la Convención de las Personas con Discapacidad.
Entonces, todos mis argumentos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Constitución, artículo 1, artículo el 17 constitucional, todos, el colegiado fue completamente omiso, ¿sí? Y entonces realizo el planteamiento y el colegiado, digo la Corte, cuando me admite ya mi revisión, la Corte aborda y considera fundado, ¿sí? Y entonces me da la razón en cuanto a las circunstancias de derechos de personas con discapacidad. Entonces, sí hace el estudio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿Todo mundo puede irse al amparo directo en revisión? No, solamente cuando el tercero interesado no puede hacer valer la revisión, ni la autoridad, solamente el quejoso. ¿Por qué? Porque no se estudiaron los conceptos de violación o no se interpretó la norma que fue planteada en su demanda de amparo, ¿sí? Esto también creo que puede ser importante. Pues no sé si existe alguna otra pregunta, algún comentario. Fíjense, hay una tesis aislada, sin embargo, me parece que esta tesis puede tener mucha aplicación en un futuro próximo y me gustó mucho. Dice lo siguiente: revisión en amparo directo. Dentro de las cuestiones propiamente constitucionales para efectos de la procedencia de este recurso, se encuentra el análisis de la ponderación realizada en la sentencia recurrida para resolver la aparente colisión entre dos derechos fundamentales. Y dice, existe una cuestión de constitucionalidad para efectos de la procedencia del amparo directo en revisión, cuando en el escrito de agravio se plantearon argumentos contra la indebida aplicación del juicio de ponderación para resolver un supuesto conflicto entre dos derechos o bienes constitucionales, realizada por la autoridad responsable o el tribunal colegiado de circuito. En efecto, cuando la sentencia recurrida se sustentó en una ponderación entre dos derechos aparentes, concluyéndose que en el caso concreto debe prevalecer uno de ellos, debe estimarse que para arribar a una conclusión de esa naturaleza, expresa o implícitamente, el órgano que la dictó se basó en la interpretación directa de la normativa constitucional, lo que basta para satisfacer el requisito de procedencia de ese recurso, consistente en que se actualice una cuestión propiamente constitucional, con independencia de que efectivamente se materialice dicho conflicto, o que incluso para resolver el problema jurídico planteado sea innecesario atender a la interpretación de los preceptos constitucionales respectivos, pues en su caso, la constatación de que el conflicto no existe y que por ende sea necesario revocar las consideraciones que sustentan el análisis respectivo es una conclusión propia del estudio de fondo del asunto. Gracias. Gracias. Si se fijan, pues esta tesis es muy interesante. Eso, si nosotros atendemos, puede dar pie pues a presentar una revisión en amparo directo, ¿sí? Dice el licenciado Luis Ignacio Ramírez, mencionó usted que en su opinión la reforma se debió a la carga laboral, pero ello no se ve en contra de lo que establece el artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos. Coincido completamente con usted. Yo mencionaba dentro de una de las preguntas que me hicieron si el descartar el recurso de reclamación cuando nos desechan un amparo directo en revisión se debía a una cuestión política o a una cuestión de quitar carga laboral. Yo mencioné que en mi opinión era una justificación, es decir, justificación me refiero como parte de lo que se argumentó para realizar esta reforma. Sin embargo, no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿sí?
Y también mencioné que podría ser una cuestión mixta, es decir, una cuestión política, que sí hay mucho sesgo político, pero también otra cuestión de justificación, ¿sí me explico?, entre comillas, para quitar carga de trabajo. Yo coincido que esto de quitar o que sea evitar cargas de trabajo, en realidad a quien está perjudicando es a los justiciables, ¿sí?, al justiciable. ¿Por qué? Porque no le permiten acceder en realidad a un recurso efectivo, ¿sí? El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y efectivo. Y entonces, por supuesto que esto nos quita o atenta contra el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Coincido con su apreciación. Sí. Sí. Dígame usted. Gracias. Pues no sé. ¿Ya? Bueno, solamente me gustaría concluir, comentar pues que el amparo directo en revisión es un tema muy importante para todos los estudiosos del derecho, que es posible que alguna ocasión o en algunas ocasiones ustedes se vean ante ello, y recordar que tiene sus principios, su procedencia, su forma de tramitación, y también pues que es una oportunidad de abordarlo. Creo que si el abogado se prepara, estudia y puede plantear un problema de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos contribuyendo al orden jurídico, estamos contribuyendo y enalteciendo la profesión de abogado, y yo los invitaría a que no tengan miedo, que si ustedes lo llegan a tener, es un tema sumamente interesante, complejo, sí, que tiene muchas aristas también. Sin embargo, creo que es un tema que se debe de estudiar. Yo cuando recibí la invitación, primero pensé que solamente era hablar del recurso de revisión. Después me di cuenta que me habían dejado el tema más complejo, que es precisamente el de recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, pues hay mucho que hablar, hay mucho que abordar. Les agradezco a todos su tiempo, su interés, a mis alumnos, a todas las personas que se mostraron interesadas, y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues compañeros, excelente cátedra, y como es costumbre, se entrega un reconocimiento que dice el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia de Jalisco. Otorga el presente reconocimiento a la doctora María Magdalena Flores González por su invaluable aportación de conocimiento respecto al tema amparo directo en revisión, y evidentemente lo firma la presidencia. Doctora, por favor, si está. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Y pues compañeros, muchísimas gracias por su interés, y evidentemente todas las dudas que hayan surgido, pues al ver el DVD las vamos a disipar. Les recuerdo que este es el último taller de este año, y a partir de enero nos reincorporamos al salón, ¿cómo se llama? El Salón de la Amistad. El Centro de la Amistad, ahí es donde vamos a hacer, ya posteriormente diremos cómo se va a llevar a cabo ese evento. Gracias, y que tengan ustedes buenas tardes.